Hola y bienvenidos. En este video tutorial vamos a ver lo que son las Arrow Functions cuando trabajamos con TypeScript para Excel. Comenzamos. Bueno, vamos a ver en este video tutorial qué son las funciones de flecha o arrow function que nos encontramos cuando trabajamos con JavaScript o TypeScript, ¿vale? Veis aquí que tenemos aquí una función de flecha, una arrow function en este código de ScriptLab. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo un poquito para que veáis la sintaxis y luego también, bueno, pues vamos a ver cómo pasar de una función tradicional en JavaScript, TypeScript a una función de flecha o arrow function. Las arrow function se caracterizan porque son como funciones normales, tradicionales, pero con una sintaxis más corta, ¿vale? Vamos a crear una arrow function un poquito para que veáis cómo se crean y luego vamos a ver la diferencia que hay entre la función tradicional de TypeScript y una función de arrow function, un poquito para que veáis cómo se puede convertir o cómo se pueden declarar funciones de las dos maneras. Vamos a crear una constante en la que vamos a almacenar el resultado de una arrow function, ¿vale? Va a ser la constante suma, va a almacenar el resultado de esa función que va a recibir dos parámetros, ¿vale? Un parámetro va a ser el num1, el segundo el num2 y esta función va a devolver un tipo de datos number. Como estamos en TypeScript, podemos asignar a este parámetro, bueno, pues le podemos decir que va a recibir un tipo de datos number y el segundo parámetro también va a recibir un tipo de datos number. Y las líneas de código que va a tener la función, bueno, pues van a ir después del simbolito de la flecha que se crea con el signo igual y el signo de mayor. Y la función, bueno, pues va a devolver num1 más num2. Por lo tanto, en A1, que lo tenemos aquí almacenado en la variable rango, bueno, pues le vamos a decir que rango.values va a ser igual a lo que nos devuelva la función suma enviándole dos parámetros, ¿vale? Que van a ser el 10 y el 20, por ejemplo. Por lo tanto, en A1 va a ser el resultado de esta función a la que le vamos a enviar estos dos parámetros, ¿vale? Vamos a ejecutar el código. Vamos a irnos desde ScriptLab a ejecutar. Y al ejecutar el código vamos a ver que en A1 nos pone el resultado de esta función, ¿vale? Son los números que entran en la función, son el 10 y el 20, como le estamos diciendo que los sume, nos pone 30 en la celda A1. Bueno, vamos a crear esta misma función, bueno, pues con una función tradicional de JavaScript o TypeScript. Vamos a decirle un function. Vamos a decirle que el funcio suma 2, ¿vale? Va a ser, vamos a recibir el num1 como number, el num2 como number. La función va a devolver un tipo de datos number. Y aquí, bueno, pues normalmente abriríamos las llaves y aquí le diríamos que nos va a devolver num1 más num2. Y un poquito más abajo le podríamos decir que en la celda A1, ¿vale? Nos ponga en la celda A1 nos ponga, bueno, pues el resultado de llamar a la función suma 2, pero enviándole, por ejemplo, vamos a ponerle 20 y 20 para que nos devuelva 40, ¿vale? Aquí estamos haciendo la llamada a esta función, le estamos enviando el 20 y el 20, lo recibe en num1 y num2 y luego hace la suma, ¿vale? Lo que teníamos aquí, bueno, pues veis un poquito que con el arrow function, con una función tradicional, lo tendríamos aquí. Vamos a ejecutarlo a ver si nos pone 40 en la celda A1. Hacemos clic aquí y veis que nos pone 40.
Bueno, vamos a analizar las diferencias entre estas dos funciones que prácticamente hacen lo mismo y veis que en la arrow function cuando las líneas de código que componen nuestra función se pueden escribir en una sola línea, bueno, pues no hace falta que pongamos ni el return ni las llaves. Y también podemos obviar, por ejemplo, cuando las creamos en JavaScript, bueno, pues si nosotros los parámetros que recibe la función son solo uno, bueno, pues podemos quitar los paréntesis. Pero, por ejemplo, si no recibe ningún parámetro o recibe varios, bueno, pues tenemos que incluirle los paréntesis. Entre los paréntesis tenemos que indicarle los parámetros. Pero si, por ejemplo, solo tenemos un parámetro, ¿vale? Bueno, pues vais a ver cómo le podemos quitar los paréntesis, ¿vale? Pero también al trabajar con TypeScript le tenemos que decir también que, bueno, no le podemos definir el tipo de datos porque si no nos daría error, ¿vale? En este caso veis que nos funciona recibiendo solo un parámetro, lo único que este parámetro, como no hemos definido el tipo de datos, nos dice que es de tipo any. Pero en principio, bueno, pues se podría reducir esta función que tenemos aquí, básicamente si trabajamos con un solo parámetro en esta función. En este caso, bueno, pues vamos a multiplicar num1 por 25, ¿vale? Y aquí en suma vamos a llamar a la función suma, que es la que tenemos aquí almacenada en esta constante. Vamos a enviarle solo un argumento, va a ser el 10 y el 10 lo va a recibir aquí, lo va a multiplicar por 25, veis que no tenemos ni el return ni las llaves por ningún lado, ¿vale? Bueno, pues va a devolver esta expresión, ¿vale? Que son los 10 por el 25, tendría que pintar en A1 los 250, ahí lo tenemos. Bueno, y ahora vamos a ver el código de la arrow function recibiendo dos parámetros, pero bueno, aquí estamos en el ejemplo inicial en el que sumamos, la función devuelve la suma de los dos parámetros que recibe, pero ahora sí lo vamos a hacer, bueno, pues con el ejemplo de que nuestra función devuelve, bueno, nuestra función está escrita o está definida en varias líneas. Vais a ver que cuando el resultado de la función estando en varias líneas le vamos a tener que poner las llaves. Y aquí, bueno, pues le vamos a decir, por ejemplo, que la variable total, bueno, pues va a ser igual a lo que sería el num1, por ejemplo, más num2. Y luego la variable resultado va a ser igual a total más 200, por ejemplo. Y esta función va a devolver lo que sería resultado. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una llamada a esta función, ¿vale? A través de suma, estamos haciendo esta llamada a esta función, bueno, pues va a recibir el 10 y el 10, que son 20, aquí los está sumando, 10 más 10, 20, al total le va a sumar 200, por lo tanto nos devuelve el resultado que son 220. Si ejecutamos, bueno, pues vamos a ver cómo nos pone 220 en lo que sería nuestra celdita de Excel. Ahí lo tenemos. Cuando veis aquí que cuando nuestra función tiene varias líneas, esta que tenemos aquí, esta que tenemos aquí y esta que tenemos aquí, entonces sí tiene que ir forzosamente entre llaves y con el retar. Bueno, pues aquí habéis visto un ejemplo de cómo poder entender las arrow function, ¿vale? Por si las queréis utilizar cuando programéis con JavaScript, TypeScript en Excel, ya sea en Visual Studio Code, en Visual Studio, en Script Lab o en Office Script, ¿vale? Muy importante que lleguéis a entender para qué se utilizan y cómo se forman desde el inicio. Bueno, pues esto ha sido todo por este tutorial, espero que te haya parecido interesante y te espero en el siguiente. Un saludo.